Uno. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta que es una de las entregas que nos gusta hacer vía digital porque podemos hablar con mayor extensión y sin la prisa que la televisión nos exige. El día de hoy quiero tocar el tema de Nicaragua porque hemos estado hablando a lo largo de varias semanas ya de la crisis política que se está viviendo a meses de las elecciones en noviembre, a principios de noviembre, 7 de noviembre, y cuando hemos hablado de detenciones, arrestos, y otras medidas del régimen de Ortega. Este tema es importante porque como efecto también hemos estado viendo la salida, el éxodo de personajes desde más alto nivel público hasta, por supuesto, ciudadanos que quieren buscar otra realidad diferente que no es la que les ofrece el gobierno de Nicaragua. Así que hablando de estos temas y de esas tendencias, es que pensamos en convocar, ahí lo tienen a Manuel Orozco, experto en todos estos temas de migración, remesas, ahora para Creative Associates. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, Manuel? Saludos hasta Washington. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, háblanos de Nicaragua, de ese éxodo. Pues prácticamente la intención a migrar ha venido creciendo desde la crisis política que se enfrenta en el 2018. En ese año, 19% de los nicaragüenses tenían una intención a migrar. Esa intención creció gradualmente a 20%, sube a 35% durante la pandemia y se mantiene en 35% este año. Incluso en términos reales, el número de nicaragüenses que está saliendo a Estados Unidos en particular ha superado incluso el número de salvadoreños que salieron durante el mes de julio. Entre enero y julio de este año solamente han sido interceptados en la frontera con México y Estados Unidos cerca de 32,000 nicaragüenses y la tendencia sigue creciendo al punto que vamos a llegar casi a más de 60,000 nicaragüenses intentando salir de Nicaragua a Estados Unidos. Y además de eso, está la tendencia hacia Costa Rica, que va a tener un número similar. Solamente en lo que va del año se han solicitado cerca de 14,000 solicitudes de refugio de nicaragüenses que cruzaron la frontera este año, más los que cruzan irregularmente, más los que entran con visa de turista y se van quedando, que es un porcentaje pequeño, pero que va agregándose a más de 50,000 nicaragüenses en el 2021 en Costa Rica. Hombres, mujeres, niños, edades, ¿de dónde? ¿Y son razones políticas, económicas las que aducen? La tendencia para los nicaragüenses que están saliendo a Estados Unidos es muy parecida a las características del resto de los centroamericanos del Triángulo Norte. La mitad son adultos, la otra mitad son grupos familiares, predominantemente mujeres con hijos y la razón principal es bifurcada. Aquí hay un grupo de los que perdieron su trabajo, los que se encuentran en la economía informal que perdieron una gran cantidad de ingresos, básicamente los nicaragüenses en la economía informal están viviendo a niveles de ingreso del año 2017, sin una caída bestial. Y en tercer lugar, son personas que no han conseguido pues algún trabajo fijo. Por otro lado, aquellos que piensan que existe un mal gobierno, que la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha complicado y que básicamente creen que va a haber fraude en estas elecciones, tienen una mayor intención a migrar mucho más fuerte. Entonces, vemos que está el componente estructural económicamente explícito, así como también la situación política influyendo sobre la decisión a migrar. ¿Y de qué zonas de Nicaragua son las tradicionales zonas expulsoras de mano de obra? Mire, las zonas están viniendo predominantemente del sector urbano nicaragüense, de Managua, de Granada, incluso en algunas partes del norte del país. Lo interesante es que hay una concentración, una ruta que se está creando, que se viene generando desde el centro del país, del occidente, como se dice, hacia la frontera con Honduras y están usando puntos ciegos, así como también la frontera regular, están usando papeles, saliendo con sus pasaportes en regla, etcétera, haciendo uso de la visa normal del C4 y en rumbo hacia México para después entrar a Estados Unidos. Pero
de alguna manera la gente ha logrado organizarse para salir prácticamente en masa y a costos altísimos. ¿Por qué costos altísimos? Bueno, porque por un lado están arriesgando sus vidas al quedarse. Muchas de las personas que han estado saliendo han tenido que hacerlo bajo el riesgo de que vayan a ser detenidos. Eh, el gobierno ha básicamente creado una lista de personas a las cuales están monitoreando y se les quita el pasaporte al intentar salir del país, no solamente a las personas que son de interés, pero también a familiares vinculados a esa persona de interés. Entonces la lista puede extender a más de miles de personas y la gente pues no sabe cómo va a asumir el riesgo de cruzar la frontera. Y en segundo lugar, el costo que están pagando para salir del país asciende casi para algunos hasta los $10,000. Entonces, es una situación bastante dramática en un régimen que básicamente ha priorizado o subordinado los derechos ciudadanos por encima de la protección del interés del partido Estado. No sé si hay algo que no te he preguntado sobre el tema de Nicaragua, pero me parece muy oportuno hablar de la presión que le puede generar esto a la frontera, no solo con Costa Rica, sino ahora también Estados Unidos. Cuando estamos hablando tú y yo en un contexto que pues es inevitable mencionar, que es este éxodo, esta salida de afganos con ayuda de los Estados Unidos, afganos que colaboraron con Estados Unidos durante 20 años allá en Afganistán. Y preguntarte entonces, Manuel, si es que tú no tienes algo que agregar que no te pregunté de Nicaragua, pensando en este otro éxodo y en el de los cubanos, haitianos, venezolanos y ahora mexicanos, ¿qué piensas que va a pasar con esa presión sobre la Casa Blanca? Bueno, yo creo que esto se había pronosticado, que durante el periodo de 2021-2022 iba a ocurrir una ola migratoria que resultaba básicamente de las demandas no realizadas ante el mal manejo del COVID, ante el mal manejo de las vacunas y además de una serie de, de sentimientos no resueltos, una serie de frustraciones postergadas de parte de muchas ciudadanías en todo el mundo. Y eso iba a resolver eventualmente no solamente en protesta social, sino en migración. Creo que de alguna manera es algo que la administración, el equipo Biden, no pudo proyectar en el corto plazo durante el periodo de campaña. Y esto se les ha venido acumulando. Por otro lado, creo que el equipo Biden también está tratando de a ver cómo adaptar su estrategia de las causas estructurales de la migración centroamericana, incluir a países como Nicaragua, pero también ya saben que tienen que tomar en cuenta Haití, Cuba e incluso otros países de los cuales no se sabía, como Ecuador. El número de ecuatorianos que ha intentado salir desde Ecuador a Estados Unidos este año lleva casi 60,000 personas. Entonces, es una dinámica bastante compleja. Y interesante porque además hablas de Ecuador, que es un país que tradicionalmente pues viajaba pero hacia España y a otras distancias más lejanas además, ¿no? Correcto. Y bueno, lo que refleja es los problemas de la política migratoria de Estados Unidos, la postergación de las reformas migratorias. Hay una comunidad ecuatoriana en Estados Unidos muy fuerte que no ha podido reunificarse con sus familiares. Entonces, el momento pues a veces termina explotando, así como ocurre a mediados del 2010, 2014, con los centroamericanos, cuando no se produce la reforma migratoria y entonces sale un montón de niños menores sin acompañamiento, pues el fenómeno está ocurriendo a nivel global. Entonces, la realidad es que el fenómeno migratorio internacional ya es una tendencia bastante fuerte y se está volviendo casi insostenible. Entonces, se requieren atenciones mucho más estructurales que lo que se ha hecho hasta ahora. Muy importante lo que nos está diciendo Manuel Orozco, porque al parecer las tendencias que estamos observando efectivamente están reflejando lo insostenible que se está convirtiendo este fenómeno migratorio, pero además mucho del sur al norte, y ahora vamos a ver cómo va a impactar también el cambio climático, que ya impacta en algunas comunidades centroamericanas como razones de emigrar, Manuel, pero eso le pone una enorme presión a los países
desarrollados por un lado y otro a la comunidad internacional y los organismos, digamos, internacionales para ordenar las cosas o presionar a que se ordenen las cosas en los países de origen, de salida de tanta gente. Sí, la urgencia de actuar de una forma diferente en términos de políticas migratorias, en vez de cerrar fronteras, es imperiante, porque vea, lo que está ocurriendo en Afganistán es Siria 2.0 o Siria 3.0, y esta realidad no va a detenerse, es decir, no es una cuestión de que el talibán va a cerrar las fronteras y nadie va a salir de Afganistán. Este va a ser una tendencia de refugiados en grandes números y va a tener un efecto de demostración sobre otros países en esa región tan conflictiva. Así que no es una realidad que hay que subestimar, y lo mismo está ocurriendo en otras partes de Asia. Se va a manifestar en África, especialmente en el África Occidental, y en América Latina, pues lo estamos viendo ya en algunos de estos países. Son por lo menos 9 países en donde se está observando esta movilidad laboral y movilidad migratoria en grandes números. Y esto es muy importante. Bueno, pues ya lo escuchó usted aquí, lo escuchó de la persona que creo yo sabe más y estudia mucho el tema migratorio y los efectos y fenómenos que lo acompañan. Así que si no ponemos algún orden, vamos a tener consecuencias importantes. Gracias, Manuel. Qué gusto saludarte. Mucho gusto. Igualmente.